La idea, la noche que habíamos charlado con Esteban y el grupo de Buenos Aires, era hacer una charla informal sobre estos temas que se plantearon y se publicitaron en la página de internet y se informaron en los textos, que es el miedo a la muerte, la constante insatisfacción y la búsqueda de la felicidad. Mi idea era hacer preguntas y respuestas respecto a estos temas para poder saber más que nada cuáles son los intereses o cuáles son las inquietudes de cada uno de ustedes, fundamentalmente de los que se acercan recientemente a la Sociedad Teosófica. Tengo entendido, según me comentaron, que hay muchos nuevos asistentes, simpatizantes de este tipo de enseñanzas, que participan de los talleres y los cursos, y fundamentalmente estas ideas están dirigidas a ellos. Porque muchas veces encontré que hay como un gran salto, un abismo entre las enseñanzas teosóficas más abstractas y la teosofía inicial que se da en los talleres y los cursos. Entonces, para que no se produzca ese salto, siempre me pareció interesante que los temas a desarrollar al principio sean entendibles para todos, sin muchas palabras complejas, ideas cotidianas y preocupaciones que nos llevan, que nos mantienen preocupados o buscando respuestas gran parte del tiempo o gran parte de nuestra vida. Antes de hacer una introducción que voy a hacer pequeña y después voy a hacer una exposición de más o menos 20 minutos, si es que da el tiempo más o menos así, o a lo mejor un poquito más, y después sí me gustaría que ustedes me ayuden a pensar, porque me gustaría que pensemos entre todos sobre estos temas y con sus preguntas ir orientando la charla entre todos hacia la idea que sea más conveniente. Como introducción me gustaría decir que los teósofos somos buscadores de la verdad. Como el científico, ¿no? que investiga y que permanentemente duda de su último descubrimiento para poder superarse, destruye su último descubrimiento para poder superarse y volver a descubrir una nueva verdad. O como el filósofo, que no descansa en sus investigaciones y en sus discernimientos y en sus pensamientos cada vez más profundos para acercarse a la verdad. El teósofo es también un poco así, y se vale de la religión, de la filosofía y de la ciencia para poder acercarse cada vez más y más a la verdad. Necesita indefectiblemente no tener estructuras mentales, porque cualquier tipo de estructura mental impide un nuevo descubrimiento cada vez más abstracto y más sutil. Me parece que esa diferencia es importante hacerla notar. Si nosotros, como teósofos, como buscadores de la verdad, nos enquistamos en algunas ideas, no nos permitimos superarnos y buscar, indagar y descubrir nuevas. Esto no quiere decir que uno nunca sepa nada con exactitud. Uno puede pensar que, ¿cómo? Entonces un día piensa una cosa, otro día piensa otra, va cambiando. No. La idea es que uno esté dispuesto a superarse y desechar lo viejo para alcanzar y acercarse más a un estado de conciencia o a un estado de comprensión cada vez más abarcativo y que le permita a uno tener acceso a una comprensión cada vez mayor o un acercamiento a la verdad, como decíamos recién. Para esto se necesita cuestionarse permanentemente y discernir permanentemente. Es por eso que
Hoy vamos a ver si podemos entre todos profundizar un poquito más en estos tres temas que se eligieron para charlar. Vamos a empezar por la búsqueda de la felicidad y la constante insatisfacción, que tienen cierta relación. Y lo del miedo a la muerte lo vamos a dejar un poquito para después. Indefectiblemente vamos a tener que hablar un poco de la constitución del hombre. A mí se me había ocurrido hacer un paralelismo entre un actor y un personaje y lo que es el hombre en realidad. Para hablar en términos sencillos, el hombre es un yo personal, un yo inferior personal, emociones y pensamientos, que nosotros, si nos analizamos y nos observamos, vamos a ver que están permanentemente funcionando en nosotros, emociones y pensamientos de todo tipo, fundamentalmente la gran mayoría del día, con un tinte egoísta y personal, por más que suene un poco duro, pero si nosotros hacemos una observación, vamos a ver que nuestras emociones y nuestros pensamientos generalmente son recurrentes, son muchas veces similares y fundamentalmente hay un yo que quiere algo detrás. Esa es la parte personal, vendría a ser en el paralelismo o en la analogía del actor y el personaje, vendría a ser el personaje. Pero también está el actor. También está ese ser superior que puede o no manifestarse a través del personaje, a través de la personalidad, dependiendo en qué condiciones se encuentra la personalidad. El ser humano es bastante complejo, pero me parece que enfocarlo de esta manera sintetiza mucho la cuestión. Tenemos un ser interno, un alma espiritual, por llamarlo de alguna manera, un yo superior, para no entrar en detalle, y una persona, una personalidad, un yo inferior. En muchos textos se lo denomina así, como yo superior y yo inferior. Muchas veces, hoy estaba viendo una parte de una promoción de una película y uno cuando ve la película se olvida que el actor está encarnando un personaje. Se mete tanto en la película que se cree al personaje. Digamos, uno se identifica o sigue las actitudes del personaje, olvidándose que está el actor detrás encarnando el personaje. Y me parece que a nosotros en la vida, haciendo el paralelismo con una película, nos pasa muchas veces lo mismo. El personaje toma mucho protagonismo y nos olvidamos que está el actor detrás del personaje. Podemos hacer otra similitud, que es el comienzo y el final de la película con el comienzo y el final de una vida. Una película, empieza el actor interpretando un personaje, termina la película, se deja el personaje, el actor vuelve a ser actor nuevamente y la semana que viene, el mes que viene, lo llaman para interpretar otra película. Y en el caso del ser humano, la vida podría ser una película. El personaje, la persona, la personalidad, las emociones, pensamientos y nuestro cuerpo físico duran lo que dura una vida, una película, pero el alma, una vez que termina la película, que termina la vida, recoge lo mucho o poco que haya podido aportar la persona y se retira de esa vida a la espera de una nueva película, a la espera de una nueva vida. Creo que la mayor parte del día o de nuestra vida o del tiempo nos olvidamos de esa idea.
Es por ese motivo, o no la tenemos presente o no la conocemos. Es por ese motivo que nos perdemos en la película y nos olvidamos que somos en realidad el actor. Las enseñanzas teosóficas nos dicen que el verdadero ser humano es el actor, no el personaje. El personaje, la personalidad, nada más vive una vida más o menos cercana al actor para poder tener experiencias, la mayoría de las veces dolorosas, que son las que más aportan experiencia al ser interno, al actor, y de otro tipo, agradables, intrascendentes, todo tipo de experiencias. Pero fundamentalmente las más importantes parece ser que son las dolorosas, que son las que nos hacen reflexionar, pensar y detenernos un poco a pensar sobre este tipo de cosas. Y en esos momentos es cuando se acorta la brecha que naturalmente hay entre el alma y la personalidad. De manera que muchas veces las situaciones difíciles y dolorosas terminan siendo de alguna forma útiles para los fines del verdadero ser, que es el ser interno, el yo superior, el actor. Parece ser, por lo que han escrito los que han logrado salvar esa brecha entre la persona y el alma, que el estado de conciencia que se vive desde el verdadero núcleo de nuestro ser es un estado de armonía, de beatitud y de felicidad distinta a la felicidad que nosotros conocemos. Es un estado de felicidad aparentemente interno, sin ningún tipo de objeto que genere la felicidad. Es un estado propio, es un estado de felicidad genuino. No se necesita nada externo para que se genere ese estado. Se vive el ser en ese estado de conciencia. Pero ¿qué pasa cuando se produce el nacimiento de un nuevo niño? Indefectiblemente el actor, para poder tomar experiencias de ese nuevo personaje, necesita generar todas las envolturas del personaje para poder volver a tomar nuevamente experiencias en esa película. Entonces, ese estado de beatitud se pierde en la mayoría de los casos, no al principio en la niñez, como mencionaba Esteban, porque todavía hay algún tipo de nexo, a lo mejor inconsciente, pero hay un nexo y está muy a flor de piel todavía el ser interno, el actor. Pero con el transcurso de los años, y más llegando a la adultez, si uno no se encamina a acortar esa brecha, la brecha se va abriendo cada vez más. Y el personaje tiende a separarse del ser interno, o sea, del actor. Como el estado de beatitud se pierde con la formación de un nuevo ser, este ser personaje, como al mismo tiempo es algo externo y una cáscara, pero al mismo tiempo es parte integrante, de alguna manera, por ahí un poco más compleja de explicar, pero tiene cierta relación con el actor y con el ser interno, la conciencia envuelta en la personalidad busca recobrar ese estado de beatitud perdido, ese estado de felicidad que decíamos sin objeto, ese estado de felicidad interna perdido. ¿Y dónde lo busca? Lo busca en lo externo, lo busca en la materia, lo busca en el mundo físico. Entonces, la felicidad la buscamos en lo externo, en el dinero, en el poder, en la fama, en un ser querido, qué sé yo, tantas cosas. Si uno busca en el diccionario, la definición dice más o menos de felicidad: estado de ánimo
que se complace en la posesión de un bien. Eso dice el diccionario. Estado de ánimo que se complace en la posesión de un bien. Obviamente está hablando de la felicidad externa, una felicidad de la personalidad. El bien que genera la felicidad es algo externo. La mayoría de los casos vamos en busca de ese bien, pongámosle el título que sea, pero vamos en busca de ese bien. Ese bien puede ser material, puede ser inmaterial, pero nos esforzamos por conseguirlo. Se nos va la vida, se nos van los años, pero estamos en busca de recobrar ese estado de felicidad, cualquiera sea. Como decía recién, puede ser abstracto, puede ser concreto, dinero, ropa, un auto, no sé, éxito en mis negocios. Pero ¿qué pasa? En la trampa de la vida, estas felicidades relativas empiezan y terminan. Porque no hay nada eterno en los mundos de ilusión, en los mundos de la película, en el mundo del personaje. Porque la película en algún momento termina. O porque las circunstancias que vive el personaje son muchas veces adversas para que se pueda desarrollar esa película. Todo nace y todo muere en este mundo de ilusión. Desde un insecto hasta un planeta, un sistema solar, una galaxia, en algún momento nace y en algún momento muere, desaparece. Entonces, todo lo que nosotros buscamos en lo externo, tarde o temprano tiende a desaparecer. Entonces, si a mí me hacía feliz estar con un ser querido y en ese día ese ser falleció, ese estado de felicidad que yo había logrado, que me parecía que era muy genuino, duradero y real, en ese momento desaparece. Entonces, ¿cómo? Y si yo había logrado, bueno, pero las circunstancias de la vida hicieron que eso que me generaba la felicidad en un momento no estuviera más. Entonces quiere decir que todo lo que nosotros buscamos externamente, lamentablemente tiene un periodo de vencimiento. Todas nuestras búsquedas de felicidad externa tienen un periodo de vencimiento. Y, aunque muchas veces estemos felices, entre comillas, internamente sigue estando ese estado de constante insatisfacción que a mí me pareció interesante ponerlo en el título. Si uno se analiza, va a ver que, se analiza a sí mismo, ¿no? Se autoobserva, va a ver que ese estado de constante insatisfacción permanece, por más que estemos en un estado de felicidad, entre comillas, relativo. Y surgen nuevas búsquedas, porque lo que tenía no me satisface más o desapareció y tengo que reemplazarlo con otro estado. Entonces busco nuevamente otro estado que me reemplace el anterior para volver a sentir ese estado de felicidad. Entonces el personaje se la pasa buscando y yendo y viniendo y tratando de buscar y reemplazar un estado de conciencia que nunca va a lograr tener hasta que no decida regresar a su hogar. Porque, y acá viene una cuestión bastante interesante para reflexionar, nosotros estamos como actores metidos en el personaje. Pero para poder recobrar el estado original, tenemos que volver nuestro estado de conciencia al alma, al actor, que es el verdadero ser. Hasta que no logremos eso, vamos a estar dando vuelta en las películas, yendo y viniendo de una película a otra, ¿no? Lo que no es malo, pero no soluciona el problema. No es malo, ¿por qué? Hay una frase en el libro La Doctrina Secreta, la habrán escuchado nombrar, de la señora Blavatsky, si mal no recuerdo es el último tomo, el tomo 6, que dice, la señora Blavatsky dice, o al menos se le atribuye a esa, no sé si se habrá sido esa la frase, ella lo toma de otro lado, los dioses se alimentan de hombres. La frase dice así, los dioses se alimentan de hombres. Y ella le da, es la siguiente explicación, lo que estábamos hablando recién, que el ser interno crece, se desarrolla, evoluciona, gracias al aporte
que hace las sucesivas personalidades de todo lo puro, bueno, útil, sabio, santo, que corresponde vibracionalmente con el estado del actor, el estado del alma. Entonces, digamos, no hay nada malo en quedarse enredado en la materia y nacer y morir, y nacer y morir, y nacer y morir, como dicen los orientales, en el océano, en la rueda de samsara, ¿no? En la rueda permanente en la que estamos enredados porque no podemos salir. Cuando intentamos vemos que hay un peso que somos nosotros mismos, nos vuelve nuevamente a hundir y indefectiblemente volvemos a nacer, a morir, a nacer, a morir. Y el personaje siempre busca recobrar ese estado de felicidad que el actor perdió, porque en realidad es el actor el que está buscando el estado perdido. Eso para hablar un poco de la felicidad y de la búsqueda de la felicidad y de la constante insatisfacción. A ver si se me ocurre alguna otra cosa. Lo que no nos deja volver a casa es nuestro propio peso, como decía. ¿Y cuál es nuestro propio peso? En esa búsqueda de la felicidad está el me gusta y no me gusta. Está el quiero esto y no quiero aquello. Eso genera permanentemente emociones y deseos. Esos deseos, pensamiento, porque el pensamiento y el deseo parece ser que funcionan, son muy útiles funcionando juntos. Entonces los deseos son deseos, pensamiento, y los pensamientos son pensamientos, deseos. Es muy difícil, salvo la persona que se prepara para eso, lograr tener pensamientos sin deseos. Es muy difícil. Sí se puede, por supuesto, pero ya empezamos a utilizar otro tipo de materia mental, donde no hay elemento de deseo. Pero la mayoría de las veces, o la mayor parte del día, nuestros pensamientos son pensamientos deseos. Entonces, esos pensamientos deseos tienen vida propia, tienen mucha fuerza, y si nosotros nos observamos vamos a ver que son los que nos mantienen atados por el momento, hasta que logremos empezar a soltarlos para poder volver nuevamente a casa. Esos pensamientos deseos del me gusta y no me gusta, del buscar la felicidad en lo externo, hace que permanentemente nuestros pensamientos, emociones, sean de alguna forma egoístas, porque digamos el yo personal busca para él, busca satisfacer para él la mayor parte del día, en los casos. No es todo así, como dije al principio, hay excepciones, y la idea es que nosotros seamos cada vez más excepciones y menos la mayoría de los casos. Ese agregado, o sea que nosotros mismos somos la propia dificultad, la personalidad, el personaje. Muy bien. Algo del miedo a la muerte. La mayoría de los miedos que tenemos, pienso yo, están relacionados con no saber realmente qué genera ese miedo, o no saber realmente qué es lo que nos da miedo. Si uno quisiera hacer un trabajo individual de sacarse los miedos de encima, para mí, al menos en mi forma de verlo, cada uno tendrá su propia forma, es útil saber bien a ciencia cierta qué es lo que está causando el miedo y descubrir, ver la verdad con nuestros propios ojos, a ver qué es lo que está ahí escondido. Hay un cuentito que siempre me acuerdo cuando hablo del tema de los miedos, que es la soga enroscada en el piso en un cuarto oscuro, ¿no? Y la persona se acerca y, como está en oscuridad, no entra porque se piensa que hay una serpiente. O sea, hace todo un mecanismo psicológico y lo relaciona con que hay una serpiente y que la serpiente me va a morder y que me da miedo entrar, y ya empieza a hacer todo un pensamiento equivocado, hasta que prende la luz, y cuando prende la luz se da cuenta que lo que parecía una serpiente en la oscuridad, con toda la luz
con toda la sala iluminada, es una soga en el piso. Entonces, la luz en este caso representa ver las cosas como son en realidad. La luz significa estar iluminados nosotros al ver algún tipo de cuestión. Llevándolo al tema de la muerte, si nosotros, por una cuestión de comprensión interna, por una cuestión de un desarrollo de la sabiduría en nosotros, por una expansión de conciencia, por una visión clara de la realidad tal cual es, logramos darnos cuenta realmente quiénes somos internamente y qué pasa con la muerte del personaje y cómo ese estado de conciencia que el actor pierde cuando se mete en el personaje vuelve al actor nuevamente cuando el personaje muere, no tendríamos ningún tipo de miedo a la muerte. Por el contrario, nos parecería interesante, al menos a mí me parece interesante, el mecanismo que usa la vida. Es interesante, qué interesante que es el mecanismo que usa la vida para que lo interno tome experiencia de la personalidad. Pero para eso se necesita, pienso yo, tener una visión amplia, interna, sabia, clara, de lo que somos en realidad como seres humanos. Fundamentalmente en la parte interna, no tanto en la personalidad. La personalidad es lo que muere con la muerte del cuerpo físico. Las emociones, los pensamientos emocionales, todo eso queda y el personaje se desintegra cuando termina la película. Algo, muy poco, o mucho según sea el caso, queda útil del personaje y lo aporta al ser interno, al actor. Y vida tras vida, el ser interno, o el alma interna, o como cada uno le quiera llamar, no vamos a entrar en detalles técnicos hoy, va desarrollándose más y más con las experiencias de las sucesivas personalidades. El miedo desaparecería, al menos en lo que pienso, en cualquier ámbito, no solamente el miedo a la muerte, en cualquier ámbito. Cuando uno realmente se da cuenta de lo pasajero de lo personal y lo real de lo universal, le pierde miedo a todas las cosas, porque a pesar de que nosotros somos algo separado, un ser separado, como personajes, como actores somos algo maravilloso aparentemente. El alma es no solamente una individualidad evolucionante, sino también parte de una gran unidad, una cosa bastante misteriosa, pero al parecer internamente somos unidades evolucionantes sin dejar de ser parte de una gran unidad también. Entonces, desde ese punto de vista, la mayoría de los miedos que vienen desde el yo personal, de la personalidad o del personaje que es pasajero, a mi modo de ver, deberían esfumarse o seguirían esfumando, desapareciendo con el tiempo. Bueno, hablamos un poco de... La idea era hacer solamente una introducción, como para ir llevando al tema a preguntas. A mí me gustan más las preguntas, claro que me gustan más, me gusta todo, pero me gustan las preguntas y respuestas porque de esa forma vamos viendo entre todos y llevando la idea hacia lo que realmente les interese probablemente más y no tanto lo que uno viene a aportar. Así que si alguien tiene alguna idea o alguna pregunta que quiera exponer, no hay problema, lo vamos charlando y hacemos algo en conjunto. Esa era la idea. Mientras tanto veo si se me ocurre alguna otra cosa más. Hablamos del peso de la personalidad, hablamos del alma que se enriquece con las sucesivas personalidades, hablamos de la constante insatisfacción, como no la podemos reemplazar con felicidades ilusorias, hablamos de la felicidad real, que es el estado de conciencia del actor, del ser interno, del alma, hablamos de lo difícil que se hace soltarse,
probablemente no hayamos hablado de algo que me parece, ahora que me estoy dando cuenta, que me parece importante. Mientras ustedes memoricen si tienen alguna pregunta o alguna idea que decir. Todo este escenario se desarrolla en un gran proceso evolutivo. La vida tiene un plan. Y ese plan es un plan de desarrollo, de evolución. En todos los niveles. A nivel físico, a nivel intelectual y también a nivel espiritual. Universalmente y colectivamente, pero también individualmente. Entonces todos nosotros estamos sujetos a procesos evolutivos y todo el porqué de las sucesivas experiencias que se necesitan tomar están sujetas a esa ley. Entonces no podemos escapar a ese proceso. Esos procesos van formándonos internamente, van gestando probablemente nuevas situaciones por las que tiene que pasar el personaje. Indefectiblemente estamos envueltos en un gran plan, en un gran proyecto, y nosotros somos parte de ese proyecto. Ahora, el que sabe estas cosas y las va descubriendo, sería muy egoísta guardárselas para aprovecharlas para uno. Habiendo tanto sufrimiento y tanto por ayudar, cuando uno descubre estas cosas, pienso yo, no puede seguir viviendo sin ayudar, sin aportar, aunque sea una pizca de estas ideas, al resto de los seres humanos que muchas veces están necesitando. Muy bien, hasta acá llegó la idea de exposición y ahora vamos a charlar un poco entre todos. Voy a pasar a la silla porque los zapatos están haciendo estrago y la columna no aguanta tanto, el personaje se está cansando. Hablo del tema del actor. Podríamos decir que en la medida que el actor va interpretando sucesivas películas, va mejorando su capacidad de actuación, va teniendo mejores interpretaciones. Y a su vez, esto que acabas de decir, que en cada actor nos vamos reflejando también nosotros. Por cada película que vamos viendo, es una manera de ir aprendiendo de la experiencia propia de ese actor. Sí. Y para uno ser actor de sus propias películas y así sucesivamente. Exacto. Básicamente. Sí, totalmente. Uno se inspira también, no solamente escuchando estas ideas, sino viendo cómo vive aquellos seres humanos que realmente han logrado una realización espiritual. Eso da inspiración también. No necesariamente uno necesite de las ideas. Las ideas también son útiles y a uno le hacen que uno pueda superarse a uno mismo, ¿no? Pero todas formas son importantes. El solo hecho de manejarse cerca o estar escuchando a una persona que tiene una realización espiritual, a uno ya lo contagia y al menos le deja alguna enseñanza para lo que sea. ¿Me voy a parar? Ya que vos te sentaste, yo no, ayer en una reunión acá en la Sociedad Teosófica, alguien recordaba que un autor, que es hindú, pero se educó en Inglaterra, decía que el hombre occidental no podía meditar. ¿Por qué? No porque fuera occidental, sino que porque vivía con un nivel de preocupaciones y aceleración en su vida, que el hecho de sentarse media hora para tratar de meditar era imposible, o sea, en el sentido de que no podía vivir a 100 kilómetros por hora y de repente bajar durante media hora a 10 para después retomar su vida. Entonces, que los resultados de los intentos de meditación en Occidente son ínfimos en comparación con otras formas de vida como la de la India, ¿no? Por lo menos en aquella época. Esta afirmación debe haber sido de la década del 60. Es decir, que nosotros vivimos en un modelo en el cual se alienta continuamente esta constante insatisfacción. Es decir, que uno, desde
la juventud se ve impulsado a conseguir continuamente cosas que son siempre sustituidas por otras nuevas apetencias, porque nunca nos satisfacen de todo. Y la persona que renuncia a esa carrera por las posesiones o por el progreso social, o como queramos llamarlo, se lo considera un fracasado, ¿no? Una persona que no tiene valor. Entonces muy pocos pueden sustraerse de eso, ¿no? Entonces, ¿cómo te parece a vos que podríamos hacer, viviendo todavía en el modelo, digamos, que nos tocó vivir por cuestiones kármicas, evidentemente algo muy malo habremos hecho en el pasado, para luchar contra eso y poder sobreponernos? Mientras logramos la iluminación, digamos, que es algo que todavía vemos como lejano, ¿no? La verdad es una pregunta muy interesante porque es bastante complejo poder amalgamar las dos cosas, porque más si uno lleva una vida de familia, si tiene hijos, si necesita que los hijos estudien, que vayan a la escuela, que tengan, etcétera, comida, todo. Indefectiblemente uno no puede dejar de trabajar, pero probablemente, no digo que sea fácil, sino que digamos, existe la posibilidad de que uno el cambio lo haga hacia adentro. Cuando uno logra, si es que lo puede lograr, un estado de calma mental o de relajación que se necesita para la meditación, puede estar en medio de una manifestación como la que estuvimos hoy ahí en Congreso, pero no verse afectado por la situación externa, o sí. O sea, eso depende digamos, del logro que pueda uno hacer con su propia naturaleza. Pero uno puede estar en calma y en paz mental en medio de un bullicio, de una fiesta, un casamiento, qué sé yo, que a veces son compromisos sociales que uno tiene que ir, no es que no me guste ir, pero muchas veces van en contra de justamente lograr ese estado de quietud y esa paz. Pero bueno, uno puede ir igual y estar, bailar, lo que sea, pero conservar ese estado de paz mental. Por supuesto que para eso se necesita toda una disciplina, todo un trabajo, porque justamente la materia, lo material, la vida de Occidente, los negocios, etcétera, etcétera, son moneda corriente y, digamos, genera toda una tendencia diametralmente opuesta al fin que uno quiere alcanzar. Entonces ahí está la lucha, ahí está el conflicto, fundamentalmente de aquellos que deciden no perder más tiempo y dedicarse a volver a casa, como decíamos recién, a llevar una vida espiritual para poder volver al estado de conciencia original. Pero bueno, ahí está la lucha, el conflicto. La verdad que no es fácil, pienso yo. Es justamente, creo que es el desafío más grande que tenemos como seres humanos que alguna vez quisimos o intentamos o vamos a intentar en algún momento hacerlo, pero pienso que se puede, digamos. Hay muchos que logran estar, no me acuerdo cómo dice, con los pies están en el mundo, pero sin el mundo. Sí, esa idea, sí. Pero bueno, no debe ser tarea fácil, supongo. No debe ser tarea fácil. Sí, se ha mencionado el miedo a la muerte, y todos lo tenemos, como si fuera algo negativo, malo, y la verdad que es todo lo contrario, es una bendición. Si a una persona se le pudiera regalar la cesación del miedo a la muerte, no se le estaría haciendo ningún favor, todo lo contrario. El miedo a la muerte es absolutamente necesario, es un mecanismo de defensa, como todos los miedos. La única posibilidad que tenemos de cesar el miedo a la muerte, casi lo acabas de mencionar, no está en la vida. El miedo a la muerte proviene de una profunda ignorancia de nuestra naturaleza. Cuando una persona profundiza en la propia naturaleza, tarea, acá se menciona una palabra interesante hace un tiempo, como que es algo difícil, indeseable, disuasivo. Tarea disuasiva, trabajar interiormente es disuasorio realmente. O sea,
se lo gana eso. O sea, no hay regalo posible. Y cuando se profundiza en la propia conciencia, aún en el sueño, Sí. uno logra la conciencia en la vida, logra despertar en la vida, casi por eso decía lo acabas de mencionar. Y logra también despertar en el sueño. Esa persona sabe que no va a morir. Y el miedo a la muerte cesa de inmediato. Esto no es para todos, obviamente, como nada es para todos. Por otro lado, saliendo de esto, te agradezco que hayas mencionado esa frase de Blavatsky: los dioses se alimentan de hombres. Era algo que yo conocía de otra manera, y que decía: en el universo todo come y es comido, pero el ser humano es el único que puede elegir quién lo va a comer. El hecho de recibir la muerte como una bendición me hizo acordar de una breve historia que me contaron hace poco de un rabino que estaba teniendo una agonía larga y penosa y no podía morir, tenía una agonía larga y penosa. El hecho se dice que en la casa había otros rabinos y unos discípulos que estaban orando y lo mantenían con vida. Hasta que la señora de la limpieza se apiadó del rabino, fue a la terraza, tomó una vasija, tiró la vasija, hizo tal estruendo que pararon todos de rezar y el rabino se murió. Sí, muchas veces, Le llegó como una muchas veces viéndolo desde este lado, nos apegamos y nos aferramos a cosas que no tenemos por qué hacerlo, ¿no? Un poco lo que decía Esteban, ¿no? Lo del apego, nos apegamos a cuestiones materiales y el aferramiento. el aferramiento. Y eso porque uno lo ve desde un lugar, pero si lo viéramos desde otro lado, a lo mejor esa cuestión cambiaría. No lo veríamos como algo que doloroso. Yo interpreto que el miedo a la muerte cabe en aquellas personas que no tienen o no tuvieron la posibilidad de tener un conocimiento interno. Porque de tenerlo ya no cabe la palabra muerte, sino simplemente reencarnación. Y el miedo es el regocijo del aparato del cuerpo emocional. Porque el cuerpo emocional, no nos olvidemos que es neutro, o sea, no busca ni el mal ni el bien, busca activar sus vibraciones. Por eso es tan negativo que en la actualidad se festeje con demasía lo que es adrenalina, que es el peor enemigo que puede tener el hombre con respecto a su cuerpo emocional. Pero la muerte, desde el punto de vista de algún conocimiento, por lo que sea básico, no hay que temerla. Es parte del encadenamiento de la vida. O sea, la vida continúa constantemente, o sea, donde una vida terminó, automáticamente la otra va a empezar exactamente en el mismo lugar y va a tomar los materiales que dejó a medida que va bajando para reencarnar, va tomando los mismos materiales que dejó. Sí. Y esas son las distintas, o sea, es más, para mí el ser no tiene una sola personalidad en una vida, tiene muchas. El ser para mí tiene muchos yoes. Los yoes circunstanciales, por ejemplo, una persona no se puede presentar en un determinado lugar igual que en otro lugar, que sea completamente distinto. Por ejemplo, yo no puedo tener una actitud en una fiesta, tener la misma actitud en un velorio, por ejemplo. O sea, y esos son, aunque sean simples, son simples máscaras que son yoes externos que tenemos constantemente. Lo que pasa que a veces el personaje, y lo vemos en la vida farandulesca, y no tanto en la vida farandulesca, sino en otros aspectos también, el personaje se come al ser, o al actor, como usted dice. Sí, sí, sí. Y la felicidad no existe. No existe porque hay un equilibrio tan grande que ya supera esa felicidad. La felicidad la podemos ver o evaluar o buscar o afanarnos por buscarla en la vida dual. Porque si entendemos felicidad es porque hay la contraparte, infelicidad. O sea, en la vida dual nos afanamos a buscar determinadas cosas. Pero en esferas superiores todo eso ya está superado. No existe un estado de felicidad. Eso es un estado que
incluso no podemos llegar a comprenderlo en su magnitud. Y así es como... Sí. Por ahí también más así en la jerga más común, que también el tema de la muerte, que es uno de los grandes miedos más. Al final uno vive siempre con miedo al cambio, el cambio genera un miedo. Y eso lo estamos provocando nosotros mismos también. Cuando alguien pregunta voy a hacer esto, por lo general uno aconseja ir siguiendo en esto, o sea, evitar el cambio, porque genera una incertidumbre. La muerte es lo mismo, incluso por ahí pensando, está más provocada por el exterior de uno, lo externo, que por lo interno. Las religiones mismas, cuando dicen la muerte, uno va a ir al infierno, va a ir al purgatorio, va a ir acá. Entonces, como uno nunca termina de saber hasta qué punto, hasta qué puntaje uno pasa al cielo o con cuánto uno reprueba y va al infierno, está inseguro de lo que hizo bueno o malo en la vida. Entonces, ese genera, ¿no es cierto?, ese miedo a decir voy a ir acá, o sea, a ese castigo, a esa situación incómoda, pero calculo que pensándolo un poquito viene más de afuera que de adentro, digo, ¿no? Sí. Con respecto a la intervención que hizo Esteban, que me despertó una reflexión, ¿no? Si lo estábamos hablando en el curso respecto a qué es lo que va a pasar después cuando uno se muere, dónde está parado, y por la intervención que hizo usted, ¿no? Me parece que estamos en este plano y que hay que transitarlo. Hay un camino. Yo particularmente no tengo miedo a la muerte. Como dice usted, me parece que puede ser una experiencia muy interesante, más si se pudiera ser consciente, ¿no? Es decir, estaría bueno analizar el partido con el diario del lunes. Pero vivimos en este plano y pienso en personajes como ese empresario rico que vendió la Ferrari, que vendió todas sus propiedades, sus empresas y se fue a un monasterio en el Tíbet y que no necesita más nada. O también, por ejemplo, en Yogananda, que tenía una misión que era difundir el yoga en Estados Unidos, pero que precisaba de aportes materiales, precisaba la ayuda de los padres, precisaba... Porque este mundo funciona así, en este mundo capitalista en el que vivimos, y a lo largo de la historia ha funcionado así. Pero el tema está en ser consciente de esta cuestión y vivir esta vida, haciendo ese camino, me parece, con todas las inseguridades, con todos los defectos, con todas las cosas malas que tenemos los seres humanos, ¿no? El egoísmo, la insatisfacción. Ir cambiándolo, y lo bueno sería llegar plenamente a esa felicidad, pudiendo sentirla, ¿no? Que sea auténtica, no que sea un personaje también de, bueno, hago esto para parecer que me Claro, siento seguro. mejor. El yo personal, el yo egoísta. Claro, estaría buenísimo, y para eso me parece que a mí, por ejemplo, me sirve venir acá, es un sitio adecuado, apropiado. Algunas cosas personalmente las fui así hilvanando de otras cosas que he leído, pero como que acá me lo redondea y bueno, se puede aprender mucho, se puede ayuda a la sociedad teosófica, me parece, con todo esto. Y bueno, ir avanzando, es un aprendizaje, caminar, hacer ese sentido. Esa parte que vos mencionaste de seguir viviendo la vida y afrontarla como viene, es parte de la experiencia que indefectiblemente tenemos que pasar. Y vamos a tener que pasar por determinadas situaciones que estaban probablemente planificadas por el ser interno para que esas cosas pasen. Seguramente había algo que aprender de esas situaciones. Y también es cierto lo que decías, que probablemente uno pueda encarar esas situaciones desde otro punto de vista. Cuando nosotros hacemos, sabiendo estas cosas, un pequeño o gran cambio para acercarnos y volvernos a conectar un poco más con el ser interno, las situaciones que van a venir van a seguir viniendo, pero las vamos a afrontar de una forma
muy distinta. La vida va a tener otro matiz. Muchas veces me imagino, ¿vieron los teléfonos celulares? Los teléfonos celulares que tienen la antenita, que a veces tiene 4, a veces 3, a veces 2 y a veces no tenemos señal porque estamos lejos de la antena. Bueno, me parece que un poco así es la conexión que tenemos con lo interno. Muchas veces estamos conectados, a veces estamos a mitad de camino y muchas veces estamos plenamente en la persona, en la personalidad. Entonces, las situaciones que nos van a tocar vivir, las vamos a afrontar de distintas formas. Depende de dónde esté nuestro estado de conciencia. Por supuesto que para poder aprovechar la película o la vida que nos tocó, hasta el momento que nos toque terminar la película, indefectiblemente, mientras más cerca estemos de la conciencia del alma, mucho más enriquecedor va a ser para el alma y para la futura personalidad. Porque no nos olvidemos también, hablando un poco de todo, que todos los mecanismos mentales emocionales que nosotros estamos permanentemente usando son vida y tienen una fuerza que va a quedar esperándonos, porque hay cosas que mueren, hay cosas que quedan esperándonos para el próximo personaje, para la próxima vida. Entonces, si nosotros podemos empezar a hacer, como vos decías, aunque sea esos pequeños cambios, vamos a notar que alivianamos muchísimo la carga para la persona, para esta vida, para la futura, y llevamos experiencia útil para el verdadero ser. Sí. Leandro, Sí. no sé si el tema lo elegiste vos o ya estaba elegido. Surgió, pero vos pudiste estudiar o analizar si hay un hilo conductor entre la infelicidad, la insatisfacción y la muerte. ¿Lo pudiste analizar? un hilo conductor. ¿Puedes repetir? No se escuchó bien. Si hay un hilo conductor entre los tres temas que está tratando el hoy, ¿no? La insatisfacción, la infelicidad y la muerte, ¿no? Probablemente lo haya, pero vos ¿por qué querías? A mí me parece que hay un hilo conductor. Sí. Lo estoy tratando de Sí. analizar y no lo quería expresar yo, sino Sí. tampoco lo tengo tan claro. Lo estoy ahí. Es la ignorancia. Es el común denominador que nos tenemos. ¿Quién está acá? Mira, estás tocando temas que a mí me pegan de cerca. Yo soy nuevo acá, ¿viste? Y enganché buscando en internet algunas respuestas de las cosas que me pasaron. Entonces me arrimé. Lo que a mí me sucedió fue que falleció mi señora hace 1 año y medio. Y este tema de la felicidad, antes de que falleciera mi señora, yo tenía mi señora, mi hija y yo, la familia, 3 personas. Fui eternamente feliz durante 18 años, que es la edad que tenía mi hija cuando murió mi señora. Al fallecer mi señora, el mundo se me desmoronó y parece que esa felicidad se acabó por completo. Me pegó fuertísimo la muerte de mi señora, hasta el punto que me quería suicidar, no tenía más motivo para vivir. Entonces, después, cuando pude reaccionar un poco, empecé a buscar respuestas, a ver qué fue lo que sucedió, qué fue lo que sucedió, y llegué entonces acá, ¿no es cierto? Ahora el tema del duelo es lo que estoy atravesando. Y no sé cómo, pero yo encuentro que no tengo más felicidad. Sin embargo, nunca la asocié con mi señora, siempre la asocié con mi hija la felicidad. Entonces, el hilo conductor que estaba hablando... Sí, señor, justo se dio. No sé si pasará por ese lado que a mí me toca vivir. Yo tuve felicidad, no la tengo más y la estoy buscando entonces. No sé cómo, porque estoy atravesando un proceso de duelo que me duele mucho, ¿viste? Sí, es un proceso doloroso. Sí, y estoy en eso. Bueno, por pero eso, fíjate qué importante, primero que hayas superado la primera instancia, que es la más difícil. Segundo, digamos que no hayas renunciado y te hayas puesto a buscar respuestas. Porque claro, muchas veces uno no agarra para ese lado que agarraste vos. Claro. Entonces, pero bueno, fíjate que es muy interesante, o sea, hasta ahora el camino que veo que va recorriendo es muy interesante porque te va a permitir al menos tener herramientas con el conocimiento que vas a encontrar para poder
al menos descubrir cómo son todos esos procesos y después, si uno sigue sufriendo o no, ya son cuestiones muy individuales, porque son cosas muy dolorosas. La vida, digamos, es muy cruel para el personaje, porque los procesos evolutivos son, la mayoría de las veces, a través del sufrimiento. Y se ve que le debe dar buen resultado, porque todos los días tenemos una de cada color. Pero, o sea que ese proceso se sigue usando. Y bueno, pero lo importante es aprender de las situaciones todo lo que uno pueda, y el personaje va a sufrir. Pero si lo vemos desde el punto de vista interno, ¿cómo es tu nombre? Gustavo. Gustavo. El ser interno de Gustavo, que es el verdadero ser, va a recoger los frutos de la experiencia por la que pasó Gustavo. Sí. Ese ser es eterno, imperecedero, igual que el de tu señora. El personaje descansó, pero el verdadero ser todavía está. Sí, estoy en eso. Alguien había levantado. El hilo conductor estaba, así que. Alguien levantó la mano por ahí y me perdí. No sé si. Bueno. ¿Sí? ¿Algún? ¿Sí está? A ver. Yo me quedé pensando un poco en lo que había dicho Esteban con respecto a los que vivimos de este lado del mundo, Sí. que tenemos una vida completamente de las personas, por ejemplo, que puedan vivir en el India, y los sistemas educativos también son bastante diferentes. Nosotros somos hijos de una cultura netamente capitalista y con una educación bastante mecanicista y orientada fundamentalmente a ese sistema. Entonces, yo creo que es muy importante hacer un cambio desde ese aspecto, porque no surgimos de la nada, surgimos de esa historia. Entonces, mágicamente no podemos parecernos a la gente que vive del otro lado del mundo. Y esa educación, ese cambio proviene de la educación. Y los responsables de la educación somos todos los adultos que tenemos una pizca de este conocimiento. Estemos o no trabajando con niños en este momento de la vida. Por ejemplo, yo no me puedo escapar de ese pensamiento porque soy docente y veo la frescura con la que los chicos llegan a la escuela y después vemos a un adulto completamente endurecido y con un montón de miedos y con una vida muy alejada de lo que era en realidad lo que se esperaba para esa criatura cuando empezó la vida. Entonces me parece que es una responsabilidad para todas las personas mayores o no tan mayores empezar a trabajar estas ideas con los niños y también hacer un trabajo de autotransformación, porque uno no puede enseñar lo que no es. Eso quería aportar. Muy bueno el aporte. Bueno, estamos medio sobre la hora, sí. Tengo una pregunta. Sí. Usted mencionó sobre el dolor que no era bueno para tener cierta conciencia. Sí. Pero un exceso de dolor no puede causar esta deformidad a ese ser interior. ¿Al ser interior? O a nuestra personalidad, una deformidad, un exceso de dolor podría causar esa deformidad. Probablemente sí. Cuando el shock es muy grande, la personalidad se ve afectada. A veces es tanto el dolor que no se puede superar y termina en situaciones, digamos, mucho más adversas para el ser interno que hubiera sido el sufrimiento. O sea, pasar por un proceso de duelo, pasar por un proceso de sufrimiento, el ser externo le duele ese proceso, pero el ser interno no. Recoge experiencias de un proceso, de desgaste de un yo personal. El ser interno no es tan personal, es más impersonal, parece ser, que el ser interno es impersonal. Entonces, de los sufrimientos del yo personal, aprende la impersonalidad. Pero, volviendo a lo que vos preguntabas, si el shock es muy duro, muchas veces la naturaleza como que nos enseña muy de golpe. Y a veces estamos preparados para afrontarlo y a veces no. Ojalá siempre estemos preparados para aguantarnos la bofetada o a veces el golpe duro que nos da la vida. Porque en ese proceso aprenden todos. La naturaleza evoluciona, el ser interno crece
y la personalidad se desgasta. Es decir, el yo personal egoísta empieza a ser cada vez menos egoísta. Pero si el yo cada vez es muy duro y la personalidad no estaba preparada, conozco casos que a veces son tan duros que caen en la locura o en vicios como el alcohol y eso, porque el yo fue muy duro y la personalidad no estuvo preparada para soportar el duelo. Lo ideal es pasar el duelo, o sea, aguantarnos el dolor, porque es una forma de crecer, de evolucionar, pero a veces es difícil. Una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo en carne propia. Yo conocí un caso de una persona joven, pobrecita, que tuvo un ACV por un fuerte choque emocional que tuvo. Sí. Al padre le tuvieron que cortar las piernas y emocionalmente no lo soportó y le vino un ACV. Sí. Y salió después con el tiempo, pero fue fuerte el impacto. De ahí que yo comentaba en su momento que el cuerpo emocional es de cuidado. Sí. Bueno, no quiero demorar más porque a lo mejor alguien se tiene que ir, ya estamos sobre el horario. Muchísimas gracias por las ideas, los aportes estuvieron muy buenos. Espero que siga creciendo el grupo, como decía Esteban, que ha venido mucha gente, muchos simpatizantes nuevos a los talleres y a los cursos. Son unos cuantos, donde venimos nosotros somos muchos menos. En realidad, Esteban dijo que somos muchos, pero para la ciudad de San Lorenzo esto es una multitud. Así que me alegra mucho ver que haya muchas caras nuevas y muchos simpatizantes que se estén acercando a compartir estas enseñanzas, estas ideas teosóficas. Muchas gracias también por la invitación y por la hospitalidad. Gracias.